Ok, revisando la clase anterior, nosotros estuvimos hablando de eh, el cambio que tiene el genoma, en particular sobre su longitud, ¿m? En el sentido de ir decreciendo o ir aumentando el tamaño del genoma. El valor C se refiere a la cantidad total de ADN en la forma haploide, y este valor se considera eh, un valor a extender, a tratar de estudiar, porque es como es, ¿cierto? Entonces, por un lado, se ha visto que en cuanto a los procariontes, hay una buena relación entre ese tamaño del genoma, ese peso que puede tener en- en cantidad, digamos, o en longitud, pero que en procarionte la situación es más o menos clara porque hay una buena relación entre, por ejemplo, el número de genes y ese tamaño del genoma. Lo vimos en la clase. Bacterias, por ejemplo, existe una relación positiva, ¿cierto? Entre el tamaño del genoma y el número de genes es un buen predictor del tamaño del genoma. Pero eso no pasa a los eucariontes, el mismo ejemplo humano. En los eucariontes, en general, hay un desorden ahí. Cuando tomamos a los eucariontes y vemos la relación que hay entre, por ejemplo, el tamaño del genoma y el número de genes, encontramos que no calza. ¿Ya? Y se produce ahí una paradoja del valor C, hay una variación muy grande, por ejemplo, en las plantas, acá arribita, entre el valor G, perdón, el valor C y, por ejemplo, el número de genes, y hay un amplio rango tamaño de genoma y también un amplio rango en el número de genes dentro de esos genomas. Entonces se nos produce un desorden que se viene a resolver por lo que hablamos en clase, en general por la presencia de una fracción no génica grande en eucariontes y sobre todo en organismos que son evolutivamente más recientes, en algunos grupos de eucariontes. Y hablamos de eso, ¿cierto? De que la fracción génica disminuye. Aquí está el gráfico donde se ve la relación. La fracción génica disminuye con los genomas más grandes. O sea, hay elementos no génicos que empiezan a ser abundantes en estos genomas más largos. Entonces, el genoma puede ser muy largo porque hay elementos que no son génicos. Y esos elementos no génicos se les conoce como DNA junk, elementos que no, aparentemente no servirían. También hablamos un poco del tamaño del genoma de acuerdo al modo de vida de los seres vivos. Y dijimos que los seres vivos que tienen organismos, que tienen vida libre, que no dependen de otro, que viven autónomamente en el medio, tienden a tener genomas más grandes que organismos que viven dentro de otro, los simbiontes, que tienden a tener genomas más pequeños. Siempre hay algo entre medio, ¿cierto?, que está entre una y otra cosa, pero esa es la tendencia global. Entonces hablamos de la miniaturización del genoma, cuando los genomas se tienden a reducir, ¿cierto? Y hablamos de este ejemplo de algunos insectos que tienen en su interior bacterias, y esas bacterias, después de muchos y millones de años de evolución conjunta entre el insecto y la bacteria en su interior, al final, lo que vemos en el presente es que la bacteria tiene un genoma cada vez más pequeño. Y hablamos de que eso tiene que ver con la vida independiente, que la vida que ya dentro de un ser vivo se torna un poquito más dependiente y ya no requiere algunos elementos para sobrevivir, ¿cierto?, en el medio externo, de forma libre, y se produce una cohabitación, ¿cierto?, entre estos dos organismos. Incluso pasa de que hay elementos del genoma del endosimbionte que se transfieren al genoma del organismo hospedero. Eso tiene mucho que ver con un fenómeno de transferencia lateral de genes, que ayer ustedes vieron en el práctico, ¿cierto? Acá se muestra el genoma primitivo de una bacteria que origina a una bacteria que ahora es endosimbiótica, y esa bacteria endosimbiótica tiene menos, ha perdido genes. El gene loss ha ido perdiendo genes. También vimos que dentro de los organismos endosimbióticos, este árbol nos muestra la diversificación,
pero que junto con la diversificación hay una reducción del tamaño del genoma, representado en esta figura por el grosor de las ramas de estos árboles. Ramas más delgadas implican que el genoma estudiado por los investigadores se ha visto que es menor. Es una tendencia que ocurre, no siempre, pero ocurre, ¿cierto? Como más regularidad. Entonces hablamos de esta fracción del genoma, ¿cierto? Que es no génica. Hablamos del gran rango de valores en los eucariontes. Aquí arribita, por ejemplo, hay eucariontes con genomas muy pequeños y con genomas muy grandes. Entonces, los eucariontes que tienen genomas muy grandes son estos organismos que han incorporado estos elementos repetitivos dentro de su genoma y que le producen este genoma grande, porque al final del día solamente el 5% más o menos de este genoma de los eucariontes grandes es el que finalmente tiene una fracción génica que le permite generar productos génicos que no funcionen. Si estuvimos hablando de eso, bueno, comparando con las bacterias también, ¿cierto? Pero luego nos centramos en los eucariontes y cómo se puede dividir los tipos de regiones del genoma, donde hay muchas regiones no génicas y que se caracterizan por regiones repetidas, algunas que son aisladas, otras que son agrupadas, también depende del tamaño, pero son regiones repetidas. Y también hablamos de los elementos, algunos elementos eh, que están dispersos o localizados en el genoma, perdón, claro, de los dispersos, acá arribita, y los localizados, satélites, minisatélites y microsatélites, regiones localizadas muy repetidas. Es como si un libro, ustedes compran un libro, y la mitad del libro, o más de la mitad del libro, tiene las palabras que se repiten. Por ejemplo, o que, se repite muchas veces, y en pequeños grupos, a lo mejor 10 páginas con solamente la palabra para, y otras 50 páginas con la así. Imagínense eso es, a eso se refiere, pero hablando en términos del genoma. Y ¿por qué está esto? ¿Qué sentido tiene? No se sabe realmente. Hay hipótesis, distintas hipótesis que podría tener cierta funcionalidad, podría ser de un esqueleto, de un andamiaje. La verdad que todavía no se sabe. Apenas entendemos qué hacen todos los genes y cómo funcionan todos los genes para, para desarrollar lo que nosotros vemos, cómo interactúan, que es donde hay más investigación. Todavía sigue siendo área de poca investigación el sentido que puede tener todas esas zonas repetidas. Además que es muy difícil estudiarla porque no codifican, entonces uno no puede saber muy bien qué función tienen. Es el genoma Yang que está ahí todavía por estudiar. Hablamos de incremento del tamaño del genoma, ¿cierto? Cómo es que el genoma no solo se puede achicar, sino que se puede incrementar en longitud principalmente, y hablamos de los fenómenos globales y regionales. Los globales hablamos de la poliploidía, esta característica que tiene, sobre todo en plantas y en algas, de fusionarse los gametos y que ocurran divisiones meióticas desiguales y que producen que la descendencia tenga un número distinto de cromosomas que sus padres y muchas veces un número mayor. Y esos organismos nacen, se desarrollan y viven en este tipo de organismos y generan incluso nuevas especies de de organismos con más genoma. Por eso se habla, en ese caso, del alargamiento del genoma. Y ahí ocurren también estos fenómenos que nosotros vimos anteriormente cuando hablamos de las mutaciones cromosómicas. Ocurren inserciones, ocurren deleciones, fragmentos enteros de genomas que pasan de un lugar a otro, que también implica un alargamiento del cromosoma en sí. Tiene elementos mayores y es finalmente más grande el tamaño del genoma. Entonces, es muy dinámico. Los genomas no son algo estático. La mirada tiene que ser de largo plazo, de miles de años, millones de años. E incluso aquí, claro, como se hablaba de eh,
alopoliploidía, autopoliploidía, se refiere a este fenómeno de, de aumento del número de cromosomas, incluso de cromosomas muy distintos, no solamente pares cercanos, sino que pares lejanos dentro del mismo organismo, que se juntan y generan descendencia con cromosomas, con mayor número de cromosomas. También puede ser menor el número de cromosomas porque se puede perder en algunos casos. Pero lo que se ha visto más es que, dado un número mínimo de cromosomas, un ser vivo es viable, y si se le sobran, no es tan dañino como si le faltan cromosomas, y por eso puede sobrevivir un ser vivo que tiene más cromosomas que lo normal. Eh, Hablamos de ahí está, por ejemplo, la disyunción cromosómica durante la gametogénesis. Puede haber una separación desigual de los cromosomas y eso termina con gametos con distintos números de cromosomas. Eso es la poliploidía, ¿cierto? Y la poliploidía también, dado el mayor número de cromosomas, tiene algunos efectos funcionales que se pueden visualizar, que se pueden estudiar, que es que, por ejemplo, una célula que tiene más cromosomas que otra, esa célula que tiene más cromosomas se va a demorar más el ciclo celular, porque se demora más en replicar toda esa cantidad de DNA. Esto es como obvio. Más cromosomas, más tiempo en que dure la replicación. Aumenta el tamaño del núcleo. Bueno, obviamente el número de cromosomas. Hay un desbalance genético porque se produce que en algún par de cromosomas hay 3, 4 copias más que en otro cromosoma, donde si hay un solo cromosoma hay menos copias, entonces se produce que hay menos copias o más copias de algunos genes y eso se traduce en un desbalance del número. Siempre respecto del ancestro que no tenía el fenómeno de incorporación de nuevos cromosomas. Hay conflictos también luego con la reproducción sexual, porque ya la variación, la fusión de gametos no va a ser la misma, hay algunos problemas ahí en la reproducción. En algunos organismos van a tener descendencia híbrida viable y en otros no. Pero eso depende un poco de cada caso. Aquí hablamos de un poco de esta poliploidía frecuente en plantas que se autopolinizan. Recuerden que la flor de una planta tiene a ambos sexos, tiene órganos sexuales masculino y femenino, y en general las plantas tienen mecanismos para evitar la autopolinización, ¿no? Muchas plantas tienen, por ejemplo, la parte femenina más alta que la parte masculina, entonces los estambres, que son la parte masculina, tiene polen que es menos probable que polinice el órgano femenino de la misma flor, sino que es más probable que el viento o que los polinizadores la lleven a otras flores. Y hay polinización cruzada. Pero hay veces que se da la autopolinización cruzada. Y ahí se produce una mayor probabilidad de poliploidía. Y aquí, cuando un organismo tiene padres y madres, tienen este fenómeno de poliploidía, la descendencia puede ser viable, puede ser muy vigorosa en algunos casos, incluso puede llegar a transformarse en una especie distinta. Cambia fenotípicamente, pero si eso es virtuoso, si eso es ventajoso, puede permanecer, conservarse y generar incluso especies distintas. Y hablamos al final de la clase anterior de esto, que es la transferencia lateral de genes, de donde ayer ustedes tuvieron una actividad, y es esta característica de que, dada la interacción íntima que se puede dar entre pares de organismos, grupos de organismos que viven muy, muy cercanos, se puede producir la transferencia lateral horizontal de genes, porque normalmente la transferencia de genes de padres a hijos, ¿cierto? De descendencia a través de la reproducción, pero se da y se ha dado, por lo que uno ha podido reconstruir, que los investigadores han podido reconstruir, es que ha habido en algunos casos transferencia lateral, como explicaba ayer Carlos Villarroel, ¿se acuerdan que ayer les habló? Hay instancias en las que se produce una lisis celular, entonces dos organismos que están juntos, por alguna razón se puede producir la lisis, o sea, la destrucción
conjunta de dos células distintas, de una planta, de un hongo, por ejemplo, que están viviendo en conjunto, se produce una lisis, particularmente en células de tipo, ¿se acuerdan? ¿En cuál tipo de célula es más importante la transferencia lateral? ¿Cómo, profe? La transferencia lateral, ¿en qué tipo de células se da más frecuentemente? En las procariotas. En las Gametos, profe. procariontes, sí, en las bacterias justamente. Y en los casos que ocurren en eucariontes, ¿en qué tipo de células se da dentro del eucarionte? En las vegetales. O sea, tenemos eucariontes, tenemos vegetales, sí, pero dentro de las células de cualquier organismo eucarionte, ya sea vegetal o no vegetal, ¿en qué tipo de células es ¿Esas más... son las células germinales? ¿Perdón? ¿Son las de tipo germinal? Perfecto, muy bien, exactamente, en las células que son responsables de la formación de gametos. En esas células, claro, una planta tiene, pero el 99.9% de sus células, o el 90% son somáticas, forman hojas, forman tallos, forman raíces, pero un grupito de células que está en la flor, ¿cierto? Un grupito de células que son las reproductivas. Lo mismo pasa en un animal. ¿Cierto? Tenemos un gusano, y un gusano, muchas células, su piel, de su estómago, su esqueleto, qué sé yo, de su pero musculatura. Y algunos grupos de células son las células germinales que van a producir gametos. Y en esas células, si se produce una lisis, si se produce un acercamiento, y que se pueden establecer cercanías, ¿cierto? Los genomas, puede haber transferencia lateral. ¿Ya? Eso es lo que vimos ayer. Yo les conté la semana pasada también de este ejemplo, y también lo comentó Carlos ayer, de la transferencia lateral de carotenoides, que son esenciales para la vida del eucarionte, pero que algunos, que en la mayor parte de los vertebrados, por ejemplo, los carotenoides tienen que incorporar a la dieta a través de la alimentación. La zanahoria, por ejemplo, tiene muchos carotenoides para la síntesis de vitaminas, pero hay organismos que la tienen dentro de su genoma, como algunos insectos tienen en su genoma genes que codifican para los carotenoides, y se ha visto que esos carotenoides provienen de una transferencia lateral, desde un hongo, y este hongo a su vez desde una planta. Y ahora es como hay algunos insectos que tienen estos carotenoides, que son pigmentos que la planta tiene normalmente para que participa en la fotosíntesis en las plantas. A nosotros nos sirve también para la síntesis, para la actividad de producción de metabolismo de algunas vitaminas, pero en la planta tiene una función fotosintética, y ahora en estos insectos también le permite tener esa función de metabólica, pero también se ha visto que en algunos insectos pareciera ser que estos carotenoides participan en un fenómeno parecido a la fotosíntesis. Y esto ha ocurrido por transferencia lateral. Ahí está el ejemplo de estos insectos que han adquirido beta-caroteno y toruleno, algunos pigmentos que tienen que ver con el color. Y la evidencia apunta que pasaron eh, desde antes del insecto, por plantas y hongos. Y acá les quería mostrar eso, que se ha visto ahora que hay insectos que tienen, bueno, estos insectos que tienen estos pigmentos que vienen de las plantas, y que en la planta también participan en la fotosíntesis. Se ha visto que en insectos estarían generando un efecto también de transferencia de electrones dentro del insecto, una suerte de protofotosíntesis en algunos insectos. Se ha visto que en realidad no es que estén produciendo carbohidratos, como la luz, que el fenómeno de fotosíntesis normalmente, ¿cierto?, es agua, luz, y CO2 que genera azúcares, ¿cierto? Eso es en esencia la fotosíntesis. Lo que se ha visto que en estos insectos que adquirieron de la planta carotenos, pigmentos que participan en la fotosíntesis de la planta, se ha visto que lo que hacen es que más que generar carbohidratos, sí participan en la transferencia de electrones y en la síntesis de ATP. Entonces hay todo un estudio más o menos reciente en que se está viendo cómo estos insectos por transferencia lateral ahora son capaces
de tener un metabolismo o una ganancia de aspectos metabólicos producto de la fotosíntesis, perdón, de la transferencia lateral de elementos que en la planta tienen que ver con fotosíntesis. Por ejemplo, esto de que a través de estos pigmentos que tienen en su interior los insectos puedan tener fenómenos de transferencia de electrones inducidos por luz. Fíjese interesante que eso, la transferencia lateral en el fondo, horizontal, se puede transformar en una tremenda fuente de innovación evolutiva. ¿Ya? El cambio evolutivo se entendía más bien por efecto de las mutaciones, ¿cierto? Las mutaciones eran pensadas como, ya lo sabíamos, ¿cierto? Ya lo estudiamos, ya lo sabíamos por los investigadores del siglo pasado, por las rayos X, por las mutaciones espontáneas, las inducidas, que las mutaciones generan cambios muy importantes. Pero también están estos otros elementos que generan innovación evolutiva y un cambio importante como es la transferencia lateral. Entonces podemos tener que en la evolución de los insectos capaz que pueda pasar que se puedan generar en el futuro especies de insectos que hagan fotosíntesis. Imagínense ustedes, es súper interesante. Y algo que con el mecanismo normal de mutaciones, ¿cierto? De, de selección, por selección natural o fenómenos de otro tipo, genético poblacionales, se logre un cambio, capaz que pueda ser muy, muy lento. Las tasas evolutivas son lentas, pero a través de una transferencia lateral se puede producir una revolución importante ahí en la biología. Muchas de estas transferencias laterales puede que no sean beneficiosas, ¿cierto? Que ocurre una disrupción importante en el genoma por transferencia lateral, pero ese individuo ya no vive, ya no permanece, no se conserva y se elimina y hasta ahí nomás llegó, ¿cierto? La transferencia lateral. Pero en otros casos puede ser beneficiosa. Si no produce un efecto deleterio, si al menos es neutro, puede sobrevivir. Pero si es adaptativo, si tiene una ventaja en fitness, en ecuación biológica, puede mantenerse y expandirse. Eso fue lo que hablamos, eso último creo que no lo hablamos la semana pasada, pero esa fue la idea, ¿cierto? De la clase de la semana pasada. Y ahora vamos a hablar de algo que tiene que ver con eso, ya tiene que ver con un poco con la transferencia lateral. ¿Por qué? Porque la transferencia lateral está inducida por elementos móviles del genoma. Claro, si hablamos de transferencia lateral, que hay movilidad de elementos por la cercanía física que se produce entre dos células de organismos que han evolucionado de forma separada y, y se produce por alguna razón una lisis celular y se mezclan los citoplasmas de dos células distintas, de un líquen, qué sé yo, imagínense, con un mamífero, y se produce después ahí esa lisis y hay una transferencia lateral. El mecanismo, como lo contaba ayer Carlos Villarroel, no está de todo claro, no hay un consenso tan claro, ni muchos estudios de si hay un mecanismo regular. Lo que sí se sabe que los genomas tienen elementos móviles, genomas normales, independientes de esta lisis o este fenómeno de acercamiento que se puede dar en algunos casos. Naturalmente, los genomas de eucarionte tienen elementos móviles que en esta instancia de lisis y de acercamiento podrían ser muy importantes en que estén dando lugar a transferencia lateral. ¿Ok? Vamos a hablar entonces en esta clase de estos elementos móviles, un tema un poco pendiente de la clase anterior. Pero es un mundo también, es un mundo, no sé si lo han visto antes ustedes, la biología de elementos móviles, ¿lo vieron en celular? Sí, igual lo hemos visto antes. Ya, si lo han visto, aquí no les va a resultar tan novedoso, pero voy a tratar de entregarles elementos que nos permitan entender más lo que tiene que ver con los genomas. ¿Ya? Quería contarles acá, por ejemplo, que los elementos móviles del genoma son frecuentes.
Son frecuentes en los genomas. Miren aquí, por ejemplo, es una muestra del genoma de un insecto. Y igual hay un porcentaje de elementos que son móviles, que son los DNA móviles o los tramposones. Dentro de estas regiones que no codifican para organismos, cuando uno hace un análisis del genoma, siempre uno se encuentra que hay elementos móviles, en algunos casos eh, largos, cortos, eh, elementos que son, todo esto de acá, perdón, el LTR y el DNA transposón son elementos que son de tipo móvil y tienen un cierto porcentaje en el genoma completo. No mucho, pero sí no es despreciable. Eso, bueno, también lo hemos visto nosotros. Quería mostrarle la tabla, pero no la encontré donde está, pero quedó pendiente. Algo parecido a lo anterior. También hay un porcentaje de elementos móviles en genoma que hace un tiempo atrás secuenciamos de este escarabajo, pero me quedo pendiente, se la voy a mostrar después. Lo que les quiero decir es que hay elementos móviles en el genoma de organismos, y esto fue descubierto hace harto tiempo. Fue descubierto hace harto tiempo que hay elementos móviles del genoma que producen esto. En los insectos producen algunas cosas que se ha visto que tienen que ver con metabolismo principalmente, pero la transferencia lateral de la que hablamos un rato tiene que ver con ellos, también con estos elementos móviles. Pero, por ejemplo, y de dónde se originó este conocimiento, tiene que ver con el estudio en el maíz y en algunas flores, de esta variación fenotípica en la pigmentación de distintos tipos de estructuras vegetales, como pueden ser los granos del maíz, los pétalos de flores. Y esto, ¿quién lo hizo? Lo que lo descubrió en realidad fue una investigadora que se llama Barbara McClintock, ¿ya? Una mujer investigadora que en 1932, 33, por ahí, ella estudió estas plantas, el maíz. Ella tenía una herencia familiar agrícola, ¿ya? Sus familiares trabajaban con el maíz, y era gente que cultivaba el maíz, ella veía mucho el maíz, entonces le llamó la atención esto y se dedicó a estudiar botánica. Ya venía de una tradición agrícola y se estudió botánica en la en la Universidad Cornell de Estados Unidos. Allá trabajó y descubrió estos elementos que se mueven de un lugar a otro en el genoma, y entre genomas sabemos ahora también, y eran lo que ella llamó mutaciones reversibles. O sea, en ese tiempo ella dijo, hay mutaciones, en el ambiente de la ciencia estaba la idea de las mutaciones inducidas, espontáneas, pero las mutaciones aparecían y se quedaban en el genoma y podían sobrevivir, podían eliminar. Si la mutación le daba una cierta ventaja al individuo, se podía permanecer en el genoma. Si era muy negativa, moría esa mutación al morir el individuo. O podía quedarse en el genoma de forma neutra. Pero las mutaciones aparecían y se quedaban, y desaparecían si el ser vivo moría, ¿cierto? Pero en cambio lo que ella vio es que dentro del mismo ser vivo, y al cabo de algunas épocas, por generaciones, podía desaparecer la misma mutación. Entonces, era distinto, era otro tipo de cosas de las que se estaba descubriendo acá. Y ella trabajó en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, muy linda. Yo tuve la oportunidad de estar hace poco allá. Hay un jardín botánico hermoso, y ahí es donde ella trabajó, un jardín botánico enorme, enorme jardín botánico, y estuvo trabajando con maíz principalmente, pero mirando también algunas otras plantas. Y ella se ganó el premio Nobel. Claro, perdón, 1953, dije 33, pero el 53 en que ella descubrió esto.
Sin embargo, ella se ganó el premio Nobel en 1983 por este mismo tema. Es una cosa rara que pasó en la ciencia porque tuvo 30 años para convencer al resto de gente de que era cierto. Y un aspecto importante, destacable de mencionar, porque tiene que ver con la sociología de la ciencia, esto también. Ella le costó mucho convencer a la gente de que era cierto lo que ella había encontrado. Y hay dos razones que pueden ser importantes. Una es que efectivamente era difícil de aceptar la idea de que en el genoma hubiesen elementos saltarines, elementos móviles, pero otra cosa importante es que ella era mujer. Ya eso no lo podemos negar en la ciencia, les cuesta mucho a las investigadoras em, lograr convencer a una comunidad de científicos predominada por hombres. Y ha pasado varias veces eso en la ciencia y este es un ejemplo de eso, de que le costó mucho a ella repetir los experimentos. Estuvo trabajando después se fue a la Universidad al Jardín Botánico de Missouri, que tiene un jardín botánico también en esa Universidad de Missouri. Estuvo trabajando como en 3 universidades, siguiendo esta misma línea de investigación, hasta que fue reconocida su investigación 30 años después. Imagínense ustedes. Y ahí se hizo más conocido este fenómeno de los genes saltarines, como se le llama, o los elementos móviles. Entonces, quiero que aquí se muestra una idea de los elementos móviles, que una región, por ejemplo, de un genoma, un gen, recibe un elemento transposable, que aquí está en azul, pero después de un tiempo eso se puede separar. ¿Mm? de, eh, Se puede aquí, como dice, insertar en inglés, o excises, que significa que se escinde, o sea, se aparta, se libera y el gen puede retornar a su condición como estaba antes y por otro lado se libera el elemento móvil que puede seguir moviéndose de un lugar a otro, pero por un momento dado el gen estuvo truncado porque se insertó un elemento móvil que lo silenció temporalmente. Y el gen puede liberarse de este elemento móvil y volver a estar como estaba antes. Y eso es una cosa interesante, porque nos habla de que hay elementos móviles dentro del genoma que se mueven de un lugar a otro y que pueden generar mutaciones. Ya no en la secuencia particular, sino que es una inserción de un segmento y que puede silenciar y alterar la expresión de un gen en particular. ¿Ok? Esa es la idea. Y fíjense, ella trabajó con el maíz, trabajó con los granos del maíz y con la coloración del maíz. Y ella encontraba este polimorfismo extraño en el maíz, y en el fondo lo que sus investigadores llegaron a concluir es que hay un gen, ¿cierto?, que está asociado en su forma wild type, ¿cierto?, en su forma no alterada, en un grano de color púrpura, y cuando este gen estaba con un elemento transponible dentro de su genoma, un transposón, el gen no se expresaba y generaba un grano de color amarillo. Entonces, ¿qué pasa? Que en una mazorca, ¿cierto? En un choclo, como conocemos nosotros, podíamos tener en algunos casos granos púrpuras, granos amarillos, y también se podían dar granos mezclados, ¿m? En mosaico, en que dentro de un mismo tejido podía haber células que tienen genes que están silenciados porque hay un elemento transponible en su interior, y algunas células que están normales, que están produciendo el pigmento. Entonces eso pues, se podía observar perfectamente. Esto es más que nada caracterización, ¿no? Eso es lo que se podía observar. Ahora, el mecanismo, cómo se da eso, es lo que también ella logró descifrar. Y acá está un poco esa idea.
de que acá arriba nosotros tenemos el kernel, o es el grano, digamos, el grano de la mazorca, del maíz, wild type, ¿cierto? Donde tenemos nosotros una región particular aquí en amarillo que se llama C, que es un gen C que codifica para la expresión de un pigmento. Entonces, esta es la situación normal de un grano, o podría ser la mazorca entera, ¿cierto? Que es de color púrpura y que tiene todos los genes que codifican para el pigmento normal, sin ningún elemento móvil extraño. Pero ¿qué podría ocurrir? Que dentro del genoma hay una zona que es DS, aquí está en púrpura, DS, que se logra activar. Un elemento acá, AC, que logra activar a un elemento DS, y ese elemento DS ahora activo podría insertarse en la región que codifica para el pigmento, y entonces lo, eh, lo afecta, produce una disrupción, una mutante, que no expresa el pigmento púrpura. Entonces tenemos a un grano que es amarillo, carente del pigmento. Hay entonces un transposón, y que genera a un elemento que queda ahí, inserto. Y de ahí en adelante queda inserto en esa región, que es un transposón desactivador, y hay una característica que podría ocurrir, que este no se mueve y queda totalmente ahí, y no sale de esa región. Podría pasar eso, ¿cierto? Pero lo que podría pasar es lo que el elemento saltarín, en el sentido de que se puede activar también, pero se puede revertir. Y eso es lo que se muestra acá como un transposón activador, pero que, a diferencia del anterior, tiene la posibilidad de moverse y volver a activar lo que había inactivado al moverse. Entonces, lo que uno tiene acá son los granos del maíz moteado, ¿cierto? Con spots, con motecitos de color púrpura, porque hay regiones que el gen no está silenciado, y otras en que sí. Entonces, más bien esta última parte es la que nos muestra que son elementos transposables de tipo saltarín, que se pueden ir escindiendo del lugar donde se insertaron. ¿Ok? Entonces, eso está pasando. Un poquito más sobre los transposones, estos elementos transponibles. Transponibles es la mejor traducción que transposables, pero se puede entender que es un elemento que se transpone. eh, también están en procariontes, también están en eucariontes. En el caso del maíz, fíjense usted, llega a ser el 45% del DNA nuclear, ¿ya? En muchas plantas. Y en el maíz es muy alto la cantidad de elementos transponibles, pero en promedio en plantas es muy alto. Generan mutaciones espontáneas, reversibles, rearreglos genéticos, transferencias horizontales de material genético. Esa es la importancia que tienen, ¿ya? Generar estas mutaciones espontáneas, pero de características reversibles. Y como están generando dinamismo en el genoma, bueno, van a ser importantes en el cambio genómico y en la formación de especies. Hay sí un problema. Estos elementos son tan movibles, a veces son tan dinámicas, que pueden generar una desestabilización del genoma. Entonces, si bien uno lo puede analizar desde el punto de vista de que es un elemento innovador, ¿cierto? Que va generando cambio, lo que podría ocurrir es que lleguen a desestabilizar el genoma. Y lo que ha costado por muchos siglos, ¿cierto? Millones de años, miles y millones de años de lograr conservar una estructura,
los elementos móviles podrían desestructurar algo. ¿Ya? Entonces, lo que se ha visto también es que hay mecanismos, que lo vamos a ver al final de la clase, hay mecanismos que eh, logran controlar a estos elementos saltarines un poquitín desordenados. ¿Ya? Entonces, bien interesante porque si bien uno se valora desde el punto de vista de generación de variabilidad, uno podría valorar todos estos elementos que generan variabilidad, como las mutaciones, todo tipo de cambios, para la evolución es muy importante, pero a la vez son un problema porque pueden desestabilizar estructuras o formas de organizarse del genoma que tienen una funcionalidad y que han mostrado su expansión y cierto éxito, que pueden ser destruidos si hay elementos desestabilizadores. Entonces hay una supresión, se ha visto que hay un mecanismo de supresión de la transposición, de manera de asegurar la estabilidad genética o que resulta, porque no hay una intencionalidad acá, sino que más bien que resulta en una estabilización de genética y que los genomas se frene un poco el cambio. ¿Ok? Fíjate lo interesante que es las consecuencias que tiene el cambio. De repente no puede ser demasiado cambio, puede ser complicado. Déjenme hacer algo aquí. Acá hay una tablita. Sí, acá hay una tablita. Acá hay una tablita que muestra ahora tipos de elementos transponibles, transposables, claro, transponibles. Y aquí esta tabla nos muestra descripción de la clase y estructura, o sea, aquí en esta columna. En la segunda columna, la presencia de enzimas especializadas necesarias para el desplazamiento. Hay un poquito de habla de mecanismo. Forma de movimiento, en que se mueven estos elementos móviles, ¿cierto? Y algunos ejemplos. Entonces tenemos los tramposones de DNA. Repeticiones invertidas cortas en los extremos. Esto que está aquí en rojo en los extremos es lo que caracteriza a estos transposones de tipo DNA, que tiene regiones repetidas, ¿cierto? Estos capítulos del libro, páginas del libro del DNA, del genoma, en que hay una secuencia repetida, que no codifica, pero que tiene un cierto motivo que se repite. Un motivo se refiere con cierta secuencia característica que uno puede como caracterizar. No es que sea un motivo en el sentido de que hay una razón, sino que motivo se le llama, o motif, se le llama a esta, por ejemplo, puede ser ACTG o puede ser ACTTG, ACCTG, que se repite muchas veces, y ese sería el motivo. ¿Ok? Y que en estos elementos móviles de tipo DNA, en los extremos tienen exactamente la misma secuencia pero invertida. Hay una característica ahí que se da de que es la misma secuencia repetida pero invertida. Y que se pueden identificar fácilmente cuando se secuencia el genoma, por ejemplo, y se buscan regiones, se analiza entero el genoma, se anota el genoma, se revisa la secuencia, se pueden encontrar regiones repetidas y inversas, y dentro de eso está un elemento móvil. Y en el caso de estos DNA tienen una enzima que es la transposasa. Ya vamos a ver de qué hace esta enzima. Pero está dentro de la secuencia del transposón. ¿Y cómo se desplaza, cómo se mueve este transposón? Se desplaza como DNA, o sea, es DNA directo, mediante el cut and paste, el viejo truco del corte y pegar, después de una replicación. ¿Qué es lo que pasa aquí? Es tal cual como ocurre en el computador, ¿cierto? Copia y pegar. Se copia, pero no es copia y pegar, es cortar y pegar, perdón, es cortar y pegar. Porque se corta el pedazo y se pega, no queda una copia. Se corta y se pega. Es el cut and paste, no el copia and paste. Cut and paste, cortar y pegar.
¿Ya? Entonces, esos son los tipos de tipo DNA. Después hay otros que son los retrotramposones retrovirales. Ya se imaginarán ustedes de dónde vienen estos. ¿De dónde vendrán estos elementos? Si el nombre es retrotramposones retrovirales, virales, ¿cierto? Probablemente, bueno, tienen un origen viral. ¿Y qué es lo que les caracteriza a estos? Tienen repeticiones terminales largas, pero no inversas, no invertidas. Ya tienen en su extremo también regiones repetidas y de tipo largo, las LTR, que están asociadas a los transposones y que estas regiones repetidas largas no están inversas, sino que están en la misma línea. Y eso es como uno puede encontrar también en el genoma. Estas LTR, repeticiones terminales largas en los extremos. Y que tienen también una enzima especializada necesaria para el desplazamiento. Es necesaria la transcriptasa invertasa y una integrasa. Requieren de eso. Y como se desplaza, la forma de su movimiento es a través o se forma un intermediario de RNA producido por un promotor en el TRL, estas repeticiones terminales largas. Y bueno, acá hay un par de ejemplos también. Y por' está estos retrotramposones no retrovirales, que tienen una extremo, en el extremo 3', una poli A del transcrito de RNA, y un elemento en el extremo 5' por lo general está truncado. Y tienen aquí no hay elementos repetidos, terminales, tiene una transcriptasa inversa y en vez de integrasa tiene una endonucleasa. Y se desplaza en forma de intermediario. Hay un intermediario también de RNA que normalmente es producido por un promotor vecino. ¿Ya? Este es un esquema de los tipos de elementos transponibles. Vamos a ver un poco más sobre los mecanismos de ellos. Claro, aquí está nuevamente una categorización solo de DNA, predominan en bacterias, responsables de propagar la resistencia a antibióticos. De este tipo primero, como lo comentaba ayer Carlos Villarroel, es muy común en bacterias, y en las bacterias que viven muy íntimamente juntas, ¿cierto? Se pueden producir lisis y se pueden producir transposiciones. Lo que normalmente se ha visto que se pueden movilizar dentro de las bacterias es algo que es muy importante para las bacterias, que es la resistencia a antibióticos. Ya, los antibióticos, por ejemplo, en las enfermedades, nosotros lo vemos cuando uno está enfermo, cuando hay una infección que puede ser peligrosa, un antibiótico, ¿cierto? El antibiótico retrasa al desarrollo de bacterias, infecciones bacterianas, pero hay veces que las bacterias tienen resistencia al antibiótico y eso se puede propagar en la colonia de bacterias a través de elementos móviles. Y también tenemos algunos que tienen estos elementos de RNA, que son intermediarios, y tienen algún vínculo con elementos virales. Y también se pueden categorizar de acuerdo a mecanismos de corte unión, que son cut and paste, o de copy and paste, que vamos a verlo también. Entonces, por ejemplo, mirando un poco más con detalle las del solo DNA, ¿cierto? El primer grupo, ellos tienen en su interior tienen un elemento, un gen que codifica para la transposasa. Transposasa. No quiere decir que sea tramposa, sino que es de transposición, ¿ya? Fíjense ustedes lo que pasa acá en este ejemplo. Hay tres ejemplos en realidad que tiene el gen de la transposasa, el IS3, el TN3, pero el TN3 tiene además un gen de
resistencia a un antibiótico, la ampicilina. Acá hay otro ejemplo, hay familias, ¿cierto?, de estos transposones. Este tiene otro elemento, resistencia a otro antibiótico, y tiene también una transposasa inserta en una zona distinta entre dos zonas repetidas inversas. Es un poco distinto, pero en esencia es que tiene una transposasa y también pueden, si en su interior tienen alguna región importante, al copiarla, ¿cierto? Perdón, al cortarse y pegarse de un lugar a otro, arrastran estos elementos. Por eso está un poco destacado. ¿Mm? Que estos elementos móviles se mueven de un lugar a otro, ¿cierto? Y si se mueven de un lugar a otro, pues tienen un efecto que es, por ejemplo, causar un cambio en la zona en que llegan. Porque donde llegan pueden romper algo, ¿cierto? Pueden producir una disrupción en la región codificante a la que lleguen. Ahora, es probable que lleguen a una región repetida, a una región que no codifica y no va a pasar nada. Pero si estos elementos se cortan y pegan y caen dentro de una región génica relevante, y pues ya producen una disrupción. Pero además pueden arrastrar genes importantes. Y, por ejemplo, podría ser un gen de la resistencia o de otro tipo. Entonces, también son revolucionarios en ese sentido, de que pueden ir silenciando regiones a insertarse, pero pueden ir transfiriendo elementos, como por ejemplo, un pigmento, ¿cierto? Un caroteno puede haber pasado porque, como lo vimos hace un rato, la transferencia lateral, horizontal, puede pasar eso, de que estos elementos móviles tienen dentro de su área dentro de su estructura, que se mueve de un lugar a otro, genes que pueden ser importantes para cuestiones como por ejemplo la resistencia a antibióticos o alguna otra característica, por ejemplo, que codifiquen para un pigmento. Y eso le va, si es cortar y pegar, se lo va a dejar en el genoma receptor. Uno o más genes de características importantes. Ok, vamos a hacer una pausa ahora, chicos. Van a ser las 12:50. O sea, perdón, van a ser las 11:50. ¿Le parece que hacemos una pausa de 20 minutos tras 12:10? Bueno, profe. ¿Ya? Y Ya, seguimos profe. con más descripciones de estos elementos móviles. Nos vemos en 20 minutos más. Igual, profe. Ujú. Ahora sí, Sí, ahí sí. ahora sí, perfecto. Ya, entonces teníamos este esquema. ¿Te sale el PPT? Sale el PPT, a Sí. ver, voy a mostrarlo de nuevo. Ahora, Sí, ahí sí. ahora sí, bien. Gracias. Entonces tenemos, se ve el tramposón de tipo DNA, ¿cierto? En pantalla. Sí. Ya, gracias. ¿Cómo este transposón, este elemento móvil de DNA se mueve? Que son de tipo DNA, que tienen, que pueden trasladar elementos interesantes de un lugar a otro. Esto se da por el proceso de cortar y pegar. Cut and paste. ¿Y cuál es lo que ocurre acá? Es que el transposón en el cromosoma A dador. Vamos a distinguir entre cromosoma dador y el receptor, o cromosoma diana también, pero un receptor, dador y receptor, que es más simple. ¿Qué ocurre? El transposón, el elemento móvil, está en un cromosoma que vamos a llamar dador, y esa región del cromosoma se puede distinguir la presencia
el elemento móvil, por estas zonas repetidas, invertidas, extremas, en el caso del elemento móvil de DNA, que tiene en su interior un gen que codifica para una transposasa, que va a ser lo vimos en la tablita aquí, la transposasa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace esta secuencia? Son monómeros de transposasa, son dos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que flanqueando a las regiones repetidas, invertidas, es que ellas empiezan a generar esta suerte de anillo. Se fijan que hay un anillo en que se permite que la molécula de DNA en esa región haya una transposición y, en esa parte en que se unen estas regiones invertidas, se produce una excisión, una separación de este como anillito que se forma. Recuerda que los vivos también a nivel del cromosoma pasa algo parecido. Se forma una suerte de anillito y es un intermediario que se escapa, porque al juntarse estas regiones opuestas y luego producirse un quiebre, incluso hay una posible recombinación ahí, luego se pierde y se escinde este anillo y sale entonces el elemento móvil y se inserta y se puede insertar en el cromosoma receptor o diana, que vamos a llamar aquí en azul, que está aquí en azul, y se inserta y se pega directamente y se integra. Mientras tanto, en la región del cromosoma dador, ¿cierto? El verde, la región que estaba perdida se vuelve a unir. Y hay una acción de una integrasa que logra, perdón, una ligasa, disculpen, una ligasa que se junta y une. Esto es una cosa interesante también que vamos a ver más ratito. Pero por ahora la idea central acá es que sale de un lugar y llega a otro. Y se pierde donde estaba y se gana a donde llega. Y esto participa una, una, em, una transposasa que la tiene el mismo elemento móvil. Y a esto se le conoce como autónomo, ¿cierto? Requiere solamente de ese elemento. Veamos en la tabla. Em, claro, estamos de esta tablita de la transposasa. Con repetición invertida, y acá hay algunos ejemplos. Pero ese es el mecanismo de cortar y pegar, ¿cierto? Se lleva la palabra de un lugar a otro lugar del texto, aquí es muy parecido. Esta figura nos muestra lo mismo, ¿cierto? Esto es cómo se produce esta inserción de un lugar a otro y cómo es que se completa. Aquí lo interesante es que cuando se inserta en otra región, se produce una zonas que se llaman de unión, ¿cierto? Hay unos cortes donde se integra y esas regiones luego son complementadas. ¿No? Se inserta, pero a donde llega hay un quiebre que luego se complementa y se llena y se logra establecer concretamente la inserción dentro del cromosoma receptor. Hay un proceso que ocurre en la región que ha perdido. Voy a borrar esto. Aquí. Esto. En el cromosoma que perdió el transposón, ¿cierto? En ese lugar queda una suerte de agujero, queda un espacio donde estaba que ya no está. O queda una zona que antes tenía entre medio, el transposón ahora ya lo tiene. Esa lesión puede ser reparada, pero a veces esa reparación no es
eficiente, no es 100% impecable y se puede generar una mutación y eso genera variación. Un aspecto como una especie de consecuencia de la movilidad de los elementos móviles de tipo DNA, que se van moviendo, ¿cierto? Van llevando una región a otra región, llegan algunos elementos dentro de su secuencia, como por ejemplo un gen de resistencia antibiótico, pero en el cromosoma que han dejado, aquel donde se han ido, pueden dejar una lesión y es una mutación. Entonces eso también es interesante porque genera esa variación. Lo que ocurre normalmente en el lugar donde se retiró el transposor, ocurre este reconocimiento del extremo a través de una ligasa que va a unir y va a dejar ligada la zona que estaba despegada, desde donde se retiró, donde se escapó finalmente nuestro transposón. Pero ese proceso, si falla, puede generar una mutación. Aquí en este caso el DNA es reparado, genera azufre. Generalmente, dice aquí, sufre la delesión, ¿ya? Del nucleótido. Mm, Se da, se da que a veces sí y a veces no, pero hay un proceso ya azaroso y que va dejando una huellita, que es una mutación, que también es variabilidad. ¿Ya? Así que está este efecto directo del elemento móvil de irse a un lugar y generar variación, generar cambio al lugar que llega, pero al lugar del cual se retira, puede generar una mutación. Entonces también hay, como digamos, dos efectos de variación de la movilidad de los elementos móviles. Em, Eso es una cosa que está pasando normalmente. Ahora, durante la replicación, de la célula, perdón, del DNA, estos elementos móviles se pueden ir multiplicando durante el proceso de replicación. Se generan más copias. Y aquí puede pasar dos mecanismos por los cuales estos elementos móviles de tipo DNA se pueden multiplicar dentro del cromos, de la de un cromosoma. Y en este caso vamos a hablar de un mecanismo que mientras, bueno, ustedes ya saben que donde está ocurriendo la replicación del ADN, que es normalmente en la mitosis, eso se replican, se abre, la hélice se van abriendo la hélice y quedan los dos templados de DNA disponibles para la polimerización, ¿cierto? Y eso ocurre normalmente cuando se replica, ¿cierto? Y eso tiene el proceso de replicación de DNA, pero cuando está replicándose este elemento móvil, que es parte del genoma, se puede dar un mecanismo en que el elemento móvil, mientras está abriendo el DNA, puede ocurrir ahí una duplicación, como se muestra acá, un salto. Imagínense, tenemos acá nosotros un elemento móvil en el genoma que tiene, por el momento está quieto, ¿ya? Pero llega el proceso de replicación, a esa zona y justamente se replica el, el- el elemento móvil en las dos hebras que se abren, que se complementan y que genera dos moléculas de DNA, pero se puede dar que este elemento móvil, que tiene la tendencia, ¿cierto?, a ser saltarín, a ser móvil, se replique o sea, y pase de uno, ahí mismo, en ese mismo lugar, pase a la otra hebra, quedando en este caso, una copia porque se está replicando. Entonces salta, pero puede quedar una copia. Y entonces, ¿qué pasa al final? Es que al producirse el salto durante el proceso de replicación del DNA, puede pasar eso, de que queda se replica normalmente, pero al estarse abriendo se produce el salto y puede eh, quedar insertado muy cercano a su, a su molde original. Entonces, este se llama el proceso de que el transposón se mueve
a la cromática hermana después de la replicación, va pasando la replicación y ahí se mueve, y eso entonces se genera, hay una copia del mismo en la cromática hermana. Una vez terminada la replicación del DNA, una cromática tiene una copia del transposón de una célula y la otra hermana tiene dos copias. O sea, esto tiene que ver con que, aparte de esta característica que tienen estos elementos móviles de moverse, pueden generarse copias de ellos porque siguen saltando o siguen moviéndose, incluso en el proceso de replicación. Entonces hay un caso en que ocurre, después que ocurrió, que ha pasado la cadena, digamos, el proceso de replicación, y también se puede dar que en estos elementos de DNA móvil, elementos móviles tipo DNA, ocurra la transposición eh, más adelante del proceso de replicación. Imagínense usted que va avanzando el proceso de replicación, como lo vimos recién, en este caso de izquierda a derecha, pero el salto se produce, se replica y se produce más allá, antes de que avance el proceso. Hay un cortar y pegar hacia adelante y como consecuencia tenemos también una cromatía con una copia y otra con dos. Entonces aquí el desplazamiento, el salto, se puede mover la cromatía, se puede mover más adelante y después se duplica. Como sigue avanzando el proceso, ahí se copia. Al final, entonces, tenemos también una cromatía hermana con 1 y otra cromatía con 2, igual que en el caso anterior. Pero eso pasa entonces que estos elementos móviles, además de estar moviéndose, ¿cierto?, de un lugar a otro, con cortar y pegar, se pueden estar replicando y pueden estar aumentando en el DNA porque incluso saltan durante el proceso de replicación del DNA. Antes o después, pero aquí teníamos, por ejemplo, posiblemente dos copias, pero ahora vamos a tener que hay tres, en ambos mecanismos. Aquí, si se replica naturalmente, o normalmente como cualquier gen, tenemos que tener dos copias después del proceso de replicación, pero en este caso, dada la naturaleza saltarina, vamos a tener en lugar de tres, en lugar de dos, vamos a tener tres copias. Y así como estos elementos persisten, se mantienen y tienen esta característica de permanecer en el genoma. No se van eliminando, sino que incluso pueden ir aumentando. Ok, ahora veamos el otro tipo de elementos móviles, que son los que vimos en la tablita, que están aquí, o vemos la tablita, que son los retrotramposones. En general, no vamos a hablar de si son retrovirales o no retrovirales, pero retrotramposones que tienen la siguiente característica, de que ellos requieren de un elemento intermedio, un intermediario. ¿Por qué? Porque lo que tienen ellos es que hay una síntesis de un RNA. Tenemos acá, por ejemplo, en A, el DNA dador, ¿cierto? Que forma un tramposón que se puede, o sea, se puede separar, ¿cierto? Como dijimos un rato, y se puede insertar en un elemento, en otro cromosoma. Eso por un lado, del tipo DNA, ¿cierto? Es copiar, cortar y pegar entre la línea de la izquierda, el mecanismo tradicional. En donde el intermediario podríamos decir que es un intermediario, en este caso el que vimos recién, que es un DNA, pero en realidad es el mismo tramposón que se mueve de un lugar a otro. Pero aquí, en el que está a la derecha, que es un retrotramposón, lo que ocurre es que se lee el retrotramposón y produce un RNA que se transcribe y hay en el elemento móvil incorpora una transcriptasa reversa que ustedes recordar que la transcriptasa reversa complementa el RNA y lo transforma en un cDNA, en un DNA copia. Un DNA copia, entonces, ¿qué ocurre? De que se transcribe el transposón, quedando en el DNA
el retrotransposón quedando en el cromosoma donador, que en el fondo es el cromosoma que va a seguir copiando, pero por lectura de RNA que se transforma a cDNA, va a quedar ese retrotransposón en el cromosoma donador. Sale un RNA que se copia a cDNA, que se complementa a cDNA, y ese elemento móvil es el que se va a insertar ahora en un cromosoma objetivo. También, y en este caso, es propiamente tal un elemento intermediario más estable, que es un cDNA. Y se inserta. Entonces, aquí en este caso, van quedando copias en el cromosoma donador y van insertándose luego en otros cromosomas o en el mismo cromosoma, esas regiones que fueron transcritas y que tuvieron este intermediario de cDNA. Esos son los retrotramposones. Y acá tenemos los retrotramposones como un modo comparativo, ¿cierto? En que tiene el cut paste con la secuencia invertida de los tramposones de DNA que vimos primero, como en comparación con los retrotramposones que tienen este proceso de copia, se copian, que quiere decir se transcriben y después se pegan, que es típico de los retrotramposones. Y ahí tenemos los tipos line, cine, de acuerdo al tamaño de estas regiones eh, invertidas, son cortas y son largas, y se copian y se insertan. Dentro de estos retrotramposones también hay familias. Hay algunos que tienen estas LTR largas, que están en una cierta abundancia. De hecho, estos son los elementos móviles más comunes, hasta 46% de algunos genomas, pero dentro de esta familia hay algunos que son más comunes, particularmente estos que son los que tienen estos retrotramposones con los extremos no tan largos. Hay otros que tienen elementos cortos, en esas familias distintas. Y aquí, por ejemplo, estos que son de DNA son solamente 3%, o sea, hay un gran porcentaje mayor de elementos que son de tipo retrotramposones. Y aquí quería contarle esto que es importante, que es el control. El control de los retrotramposones, más allá de las ventajas que ellos tienen, de producir variabilidad, de ir generando variabilidad, por ejemplo, en términos de mutaciones vistas desde el punto de vista de generación de variabilidad, el tramposón de DNA, al irse de un cromosoma al otro, deja, ¿cierto?, una posibilidad de mutación, y además donde se inserta. Y lo mismo pasa con los elementos retrotramposones, elementos muy tipo retrotramposón, que van copiándose y van dejando, insertando nuevos retrotramposones en otras regiones, generando variabilidad. Pero, entonces, ¿qué pasa? Si hay demasiada actividad retrotramposonal o transposonal, digamos, el genoma, se puede llegar a producir una exagerada desorganización del genoma, y el mecanismo que se ha descrito que regula la actividad de los tramposones es a través de las metilaciones. Eh, Muy parecido o del mismo estilo que la epigenética. Entonces, ¿qué ocurre? De que muchos transposones están silenciados por medio de un mecanismo epigenético. ¿Se acuerdan que la epigenética genera un patrón de metilación? Eso está pasando. Acá se ve como un esquema donde hay elementos móviles metilados en sus citocinas, ¿cierto? Un grupo metilo logra evitar que se puedan leer, por ejemplo, la tramposasa o eh, la invertasa, y entonces no hay una actividad. Y se produce entonces que no funciona
el elemento móvil. Hay un ejemplo en la Arabidopsis y en Neurosporacrasia de estos elementos que están silenciados a través de metilación, pero también pueden estar a través de una silenciamiento epigenético en los grupos, en la acetilación de la cromatina, como se muestra en este caso, y que no puede transcribirse porque están acetiladas las histonas y no puede descompactarse. Son mecanismos que en el fondo a estas regiones se les impide el funcionamiento y logra que los retrotramposones tramposones de DNA y retrotramposones no funcionen y se controlan de alguna medida. ¿Ok? Aquí quería mostrarles el caso, un ejemplo de un estudio bien bonito sobre la importancia que pueden tener estos elementos en la evolución de los organismos y que pueden ser bastante influyentes en cómo evolucionan y cómo logran que los organismos puedan sobrevivir en ciertos ambientes. Y aquí, por ejemplo, está el caso de una región en Israel. En Israel, así como en la zona central de Chile, es muy común encontrar que los valles, ¿se acuerdan de esta visión que seguramente ustedes conocen? Que son las laderas norte y sur en Chile, ladera norte y sur a la inversa en el hemisferio norte, pero es la misma idea que los rayos solares llegan más fuertes a las laderas que miran hacia el norte. Eso pasa aquí en el hemisferio sur. Un cerro, fíjense, un cerro, por ejemplo, un cerro que mira hacia el norte, los rayos solares llegan perpendiculares. En cambio, un cerro, la ladera de un cerro que mira hacia el sur, los rayos solares no llegan perpendicularmente, van a llegar oblicua o lateralmente. Entonces, ¿qué se produce? Que normalmente en estos ambientes, en una poca distancia, en una muy poquita distancia, hay tremendas diferencias climática, más bien microclimática, sobre todo por la capacidad de retener agua. Una ladera que en el hemisferio sur, una ladera que mira hacia el sur, tiene mucha humedad, y una ladera que mira hacia el norte es muy seca, como se muestra ahí, ¿cierto? Los rayos solares inciden fuertemente en la ladera que mira al norte. En nuestro hemisferio, nuestro sol se mueve mucho en el lado norte, ¿no? Se aleja de nosotros hacia el norte en el invierno, se acerca hacia nosotros en el verano, como ahora, que lo tenemos arribita casi. Pero en el invierno el sol se mueve y se va alejando hacia el norte. Pero entonces lo que ocurre es que las laderas de exposición norte tienen mucha sequía, tienen poca agua, ambiente árido. ¿Y qué pasa? Que hay unos estudios que muestran de que hay plantas en las cuales se ha visto que hay más retrotramposones en las partes altas de las laderas, y esto ocurre en las zonas donde es más seco. Y se ha visto que para el mismo grupo de plantas, gramíneas, eh, al hacer el estudio genómico y ver la, mm, la característica del genoma y se logran amplificar regiones del genoma, se ha visto que tienen mucho más genes y ha habido este proceso de copia y muchas copias de genes de respuesta a estrés y que tienen huellas de transposones en esos lugares donde hay más sequía. Entonces, ¿cuál es la lección que se puede sacar de este trabajo? Aquí se muestra un poco en los gráficos de la derecha la frecuencia de acuerdo a la ladera, pero lo más importante es que nos muestra de que aparentemente cuando un gen es ventajoso, por ejemplo, un gen que le propicia a una planta responder o vivir en sequía, los retrotramposones propician que
gen se multiplique más en el genoma y haya más copias, que no haya solamente un par de regiones, sino que muchas más. Entonces, ¿qué pasa? Que luego ese gen va a estar con muchas copias dentro del genoma y va a producir mucho transcrito y va a producir más proteína que le favorece responder a un ambiente con poca agua. Y eso está ocurriendo naturalmente, o sea, ocurre, no es una manipulación del ser humano, sino que se ha visto eso, de que estos elementos del genoma, si bien generan variabilidad, ¿cierto? Si bien pueden ser hasta riesgosos y que a veces conviene mantenerlos a raya, se ha visto que están asociados a expansión de número de copias de ciertos genes que son importantes para una función determinada. Entonces, es bien interesante porque favorecen la cierta característica. Entonces, en este caso, no conviene silenciarlo, ¿cierto? Por estos mecanismos epigenéticos, sino que más bien, al contrario, ¿cierto? Que logren ir multiplicando las regiones que son beneficiosas para cierta condición. Otro caso en que estos retrotramposones tienen un efecto, más bien, estos son los tramposones, los del tipo cortar y pegar, es en procesos biológicos donde se requiere variabilidad. ¿Ya? En procesos biológicos que requieren que haya distintas versiones de algo, que haya variabilidad. Y eso ocurre, yo lo explicaba la otra vez también en clases, sobre los genes que codifican para anticuerpos. Ellos requieren de variabilidad. En nuestra biología, ¿cierto? Nosotros necesitamos tener anticuerpos para tener una gran cantidad de posibles detectores de agentes externos, antígenos. Recuerden que si entra una bacteria, por ejemplo, a nuestro cuerpo, un virus, su estructura externa es van a tener regiones que van a ser antígenos, que van a poder desencadenar una respuesta inmune, si es que hay alguien que lo puede detectar. Y para poder detectar elementos externos raros hay que tener muchos detectores, ¿cierto? Y esos detectores en el fondo son los, los, los anticuerpos que tienen esta molécula en forma de Y, y resulta que los tramposones participan en la reorganización del DNA que produce variabilidad en los anticuerpos. Entonces, ahí tienen una mayor actividad y van generando, sobre todo en estas regiones que son las extremas, en naranjo y en verde, que son las más variables de un anticuerpo. En la región amarilla de este anticuerpo es una región constante, que no cambia, que conserva, pero en la región Profe, naranja, sí, disculpe, pero me enredé en esta parte de los anticuerpos que ya, no capté la idea. ya, mira, los anticuerpos son, tú sabes lo que es un anticuerpo, ¿cierto? Es una, Sí, ya, que tiene una zona que es muy constante, ya, una región que no varía mucho, que no es la zona que se une a los anticuerpos, perdón, a los antígenos. O sea, el anticuerpo se une. Aquí a la derecha nosotros tenemos una célula T y se ancla a la célula T, pero acá arribita tiene la parte más de la parte alta de la Y, ahí tiene elementos que deben ser variables para unirse con antígenos distintos. sí. ¿Ya? Eso se entiende, Ujú, ¿cierto? Que la parte naranjita. ujú. Esa parte naranja requiere ser variable, a diferencia de la zona conservada. Pero se ha visto de que esa región variable es variable gracias a la acción de los elementos móviles, que van moviéndose, que durante el proceso de formación de estos elementos a nivel del DNA, o sea, a nivel del DNA es que ahí ocurre una desorganización de esa zona, entonces genera variabilidad. ¿Ya? O sea, en el fondo, el elemento desordenador que tienen los, los tramposones, ahí es favorable porque genera distintos tipos de anticuerpos. Esto no tiene nada que ver con la enfermedad, todavía no ha llegado a la enfermedad, supongamos estamos sanos, pero la cantidad de anticuerpos distintos que podemos tener es debido a este fenómeno de la acción más
importante o de mayor intensidad en esa región. Y podemos tener entonces más batería, o sea, elementos distintos, una batería más completa de anticuerpos. ¿Se entendió ahí la parte sobre que participan en ese segmento, en generar más variabilidad en la zona de Sí, ahora sí. eso? Eso es importante. Entonces hay un rol que, que no es tan desorganizador, sino que más bien ayuda a tener variabilidad. Bueno, acá estaba mostrándole estos esquemas, ¿cierto? Estos esquemas de recombinación. Lo que pasa es que hay todo un análisis bien complejo de esta región variable, esta región naranjita, de los anticuerpos, y se producen aquí, por ejemplo, acá arribita nosotros tenemos una secuencia de una cadena que se llama la cadena pesada de los anticuerpos, y se pueden perder algunos elementos. Se pueden insertar unos, se pueden ganar otros. Estos elementos que están definidos como B corta, D, J, distintas familias que se pueden, que se conocen ya antes de los anticuerpos, pero en toda esa región variable es donde se requieren estos cambios, estas pérdidas, estas inserciones, estas deleciones, y que se pueden dar gracias a este efecto, a este trabajo que generan los elementos móviles. También se ha visto que los retrotransposones están involucrados en el desarrollo, digamos, cuando una célula está diferenciándose y está está expresando ciertos genes para una determinada función, hay un programa que se lee, ¿cierto? Los genes se leen, hay un proceso de transcripción, pero se ha visto que los transposones pueden alterar células somáticas y a generar un esquema de desarrollo distinto. Y eso influye en la característica, por ejemplo, del sistema nervioso. Cuando las células están desarrollando, ¿cierto?, en la etapa temprana, los retrotransposones se ha visto que juegan un papel importante en el desarrollo también, a generar ciertos, entre comillas, desórdenes y generan distintos tipos de sistema nervioso. O sea, en el fondo, esto es un artículo que salió publicado, no me acuerdo, que en Science, en Nature, parece que en Science, sobre un review, una carta, pero review, donde analizan varios trabajos en que se muestra que hay retrotransposones, ¿cierto? En células somáticas, estos retrotransposones que van copiando elementos de un lugar a otro, en células somáticas del sistema nervioso, en neuronas en el fondo, y que van generando distintos tipos de neuronas y distintos paisajes, como le llaman ahí, genéticos del cerebro. Entonces también tiene una ventaja en el desarrollo, en el desarrollo mismo, no solo en la evolución de una generación a otra, o como lo vimos recién, en la respuesta, en la generación de anticuerpos, sino que también en en el desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo, también están involucrados en la estabilidad de los cromosomas, ya los restos, ahí está mal escrito, tramposones, pero están involucrados en la estabilidad. Y, por ejemplo, no sé si ustedes conocen la telomerasa. Ana, ¿les ha tocado ver lo que es los telómeros? Sí, profe. Perfecto. Lo que pasa es que algunos retrotransposones se insertan en los estrómeros, en los extremos en los extremos de los cromosomas, y pueden llegar a sustituir la telomerasa. Bueno, aquí está una idea de lo que son los telómeros. Los telómeros son como estructuras que impiden que el DNA, el cromosoma en realidad, se desenrede. Es como el chape cuando uno con pelo largo se puede poner un chape, un amarre, ¿cierto? Un collet, ¿cierto? Para que no se desenrede. Esa es la función que tienen los telómeros. Y resulta de que
los telómeros van, en general se van acortando a medida que la célula se divide, con cada división, células sanas, estos telómeros se acortan hasta que se detiene la división celular, y eso produce senescencia. Es algo conocido. Hay gente que ganó el premio Nobel también con esta idea de descubrir el efecto que tiene los telómeros y la telomerasa, la telomerasa en el fondo evita que se pierda el telómero, pero si no hay telomerasa o si disminuye la actividad de la telomerasa, los telómeros terminan por desestructurarse, y se desestructura también el DNA. Y resulta de que eso que sabemos que ocurre, lo que está pasando es que se sabe que los retrotransposones están involucrados en la estabilidad del cromosoma, y cuando ya la telomerasa no participa o ha disminuido su actividad, los retrotransposones podrían suplir esa actividad e impedir que se sigan senesciendo los cromosomas. Entonces son responsables, pueden ser adaptativos, en el sentido de mantener la estructura de los cromosomas y evitar ese envejecimiento. ¿Ya? O sea, por un lado, la telomerasa, que se le ha llamado la enzima de la juventud eterna, ¿cierto? No sé si han escuchado eso, de que hay gente que toma telomerasa. O sea, es un tema debatible, porque hay discusión sobre esto de que la telomerasa es la molécula de la eterna juventud, porque impediría, ¿cierto?, la desorganización de los cromosomas. Pero aparte de esa discusión está que los retrotransposones estarían involucrados en esto, en este proceso, y poder mantener a los cromosomas con cierta estabilidad, más allá de lo que ocurre en forma natural. También, a nivel del cromosoma, están involucrados en el desarrollo del centrómero. Y el centrómero, ustedes ya conocen, aquí lo mostramos también. El centrómero está aquí, bueno, no se ve muy bien acá, pero el centrómero es un elemento también importante en la organización de los cromosomas, ¿cierto? Son importantes en la replicación también, porque ahí se anclan los usos mitóticos. Está el keitoporo, está ahí, está en esa parte donde se une y se puede dividir ordenadamente los cromosomas. Entonces el centrómero tiene un rol organizador, pero se ha visto que los elementos, digamos, retrotransposones, elementos móviles, pueden generar variación en ese proceso, y genera una dinámica evolutiva, como este tratamiento, un artículo review, donde analiza el rol que tienen los elementos móviles en el centrómero, y pueden producir alteraciones. ¿Ya? Y puede tener que ver también con lo que vimos nosotros sobre cambio en el número de cromosomas, ¿cierto? Hay organismos que tienen un centrómero, o sea, si un centrómero es estable, es seguro que va a haber una repartición de los cromosomas ordenada sin ningún problema. Pero si, entre comillas, problema, porque en el fondo esto es cambio evolutivo que puede ser súper beneficioso, pero si el proceso o la estructura del centrómero se desestabiliza, si pierde cierta capacidad de hacer de que se forme un alineamiento en el ecuador y que haya toda una separación ordenada de los cromosomas, si eso se altera, se da el espacio para que haya poliploidía, por ejemplo, para que haya distintos números de cromosomas, y eso también es un proceso interesante de generación de variabilidad a nivel del número de cromosomas, y por eso pueden tener un rol. Ahí se revisa en este artículo este proceso. Y aquí finalmente se muestra que estos elementos móviles tienen múltiples roles. Y aquí una tablita donde aquí en medio los elementos transponibles se muestra los distintos efectos que tienen. Vimos, por ejemplo, en el sistema inmune, en crear genes y RNAs,
en modificar aspectos regulatorios cuando, por ejemplo, cuando se inserta, ¿cierto? Un elemento móvil en una región reguladora, esa región reguladora deja de tener esa función reguladora. Em, requiere, bueno, para que se muestra que requiere ciertos elementos especializados, por ejemplo, las proteínas que están asociadas ahí, las enzimas, la ligasa, la invertasa, no son solo ellos lo que requieren alguna función de estabilidad. Va generando distintas formas, va generando distribuciones al azar de algunos elementos, fuente de mutaciones y rearreglos del genoma, expresión versus represión, efecto de la línea germinal. Bueno, vimos que cuando el elemento móvil actúa a nivel de las células somáticas, por ejemplo, puede intervenir en el desarrollo, ¿cierto? Pero cuando interviene a nivel de las células de la línea germinal, eso tiene tremendas consecuencias también más bien evolutivas, de generación en generación. Ya, pero estos elementos móviles entonces son de mucho efecto, porque claro, están ahí moviéndose de un lugar a otro en el genoma, dejando o no dejando copias, y generan dinámica, y deben ser frenados también, deben ser regulados por procesos de metilación y de acetilación para que no operen en el fondo, pero hay un freno que hay que darles también, pero normalmente en la literatura se habla del efecto benéfico en la generación de variabilidad. Y como les contaba también, son súper frecuentes en los genomas, y cada vez que se hacen anotaciones de genomas, ellos siempre ocupan un, un lugar donde se indica cuántos hay, qué porcentaje, de qué tipo. Siempre en las anotaciones de genoma ocupan un lugar, porque se sabe que mientras más de estos elementos haya, más dinámicos van a ser esos genomas. Aquí quería volver a mostrarle lo que le había mencionado antes sobre que en un insecto que nosotros estuvimos estudiando, vimos aquí que hay, no son tantos en este insecto los elementos móviles, pero por ejemplo los que son de regiones largas, que tienen regiones franqueantes largas, representan el 6% del genoma. Pero, no, perdón, el 3.6, que son los LTR, y dentro de y también hay unos que son de secuencia repetida larga, son LINE. Entre ellos dos están formando el 9%, poquito más del 9%, casi 10% del genoma de este insecto. Y en general de todo el genoma, bueno, los elementos que son de DNA, de todo esto, de este 10%, como un 80, casi 90% son de tipo de DNA. Bueno, lo que quería decirles es que se pasa una situación más o menos parecida a este otro genoma, de que acá también. Todos estos elementos, el CINE, el LINE, el LTR y los de DNA ocupan en general como el 10% también. En insectos al menos el 10% del genoma son elementos móviles, o sea, es harto estos elementos que están desorganizando, entre comillas, que están generando variabilidad, que están participando en el desarrollo, y que hay que, de alguna manera, frenar y controlar, porque si no es demasiado el cambio que pueden ir generando. Así que Profe, eso, ¿sí? en la última diapositiva del cuadrito, De cuadritos, en ¿esta? donde sale. No, 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 al final. Ah, y al final, tú sabes todas las funciones. Sí, ¿Esta? eso, el número 4 no entendía a qué se refería. A ver, déjame ver. El número 4 es número 4. 1, 2, 3. Rearreglo. Lo que pasa que como nosotros vimos, los elementos móviles pueden generar
Sí, no lo expliqué mucho, pero ¿se acuerdan cuando hablamos de las mutaciones a nivel cromosómico? Que se producen estos anillos, que sale un segmento del cromosoma y se Sí. inserta en otro. Ahí están participando también los tramposones. Los elementos móviles están generando esta unión de estos sectores y se produce, gracias a ellos, el salto de segmentos de los cromosomas. Y lo que implica rearreglo es que cambian lo que se llama la estructura del genoma. Pasan de un lugar Ah, ya, a ya. otro lugar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, la recombinación es también un rearreglo. Un rearreglo es cuando tú tienes que algo que es ABCD, ahora es ADBC, por ejemplo, te cambia la posición. Y eso es súper relevante dentro del genoma porque recuerden que hay regiones que cuando están cerca, hay, por ejemplo, regulación. Y la regulación se da en la cercanía y no en la lejanía. Entonces, si tú tienes, aunque sean los mismos elementos, los mismos genes, ordenados de una forma y ordenados de otra forma, es muy distinto. De hecho, por ejemplo, los hermanos de los mismos padres tienen los mismos genes, ¿ya? Pero están con distinta arquitectura, eso quiere decir que están rearreglados de forma distinta. Entonces la recombinación en la meiosis es una fuente importantísima de rearreglos, porque hay crossover, qué sé yo, y por eso los hijos de los mismos padres son distintos, porque hay distintos rearreglos. No es porque haya muchas mutaciones entre padres, entre los hermanos, sino que más bien porque los rearreglos que se producen y los cromosomas distintos, ¿cierto? Que la meiosis produce estos rearreglos, pero también hay rearreglos porque los elementos, estos móviles están moviendo las cosas de un lugar a otro y los genes ya que antes estaban al ladito ahora pueden estar lejanos, la regulación puede cambiar, están produciendo rearreglos. O en el sentido coloquial podríamos llamarlo como cierto nuevo orden o un desorden que produce cambio. Una cosa importante es que es eso, de que el genoma no es para nada algo estructurado, ordenadito y fijo y estable, sino que tiene harto dinamismo. Hay un curso entero que ustedes van a tomar que se llama Organización y Dinámica del Genoma, que apunta a esto también. Bueno, eso ya son las 1, así que muchas gracias por su asistencia, me alegro que estén asistiendo. Son poquitos los que vienen a este curso, a mí me llama la atención, pero bueno, no sé, no lo comprendo muy bien, pero la clase está disponible, así que nos estaríamos viendo mañana, ¿cierto? No, perdón, el viernes. Con ustedes Sí, el viernes. el viernes, sí. El viernes, profe. Ya. Cuídense mucho entonces, nos estamos viendo. Igual, profe, que esté Igualmente, bien. profe. Chao, profe, cuídese. Chao, chao. cuídese. Chao, chao.